Un espacio en el que queremos hablar con Alberto, en el que la sala de armas, el Gran Mariscal, tanto quienes practicamos en Medellín como quienes practicamos en Bogotá, queríamos eliminar esa distancia inmensa del océano que tenemos en la mitad y seguir siendo hermanos como siempre lo hemos sido. Claro, Entonces, muy en su bien. momento nos inventamos este espacio, ¿bien? Muy Queremos bien. que lo aprovechemos, que podamos preguntar y aprovechar las toneladas de conocimientos que tiene Alberto y disfrutar este Yo espacio. simplemente abro con como hice un poco el otro día cuando estábamos el viernes que viniste tú, Jonathan, que nos reunimos allí contigo, pues unos cuantos de los profesores de la escuela. Y entonces, yo es que creo que la esgrima que practicamos es una práctica nueva que se engancha a una realidad antigua, ¿no? Y entonces, como tal, yo lo he comentado muchas veces, como la esgrima no es algo real, que tiene que apoyarse en una filosofía. Esto es muy importante porque todo lo que construyes al final se construye a partir de algo de esa filosofía que es el marco dentro del que tú defines tu práctica. Entonces, el deporte tiene definido esta realidad a través de las reglas. Que unas reglas, dentro de esas reglas se tira y se compite, entonces la práctica se evoluciona dentro de esas reglas. ¿Qué ocurre? La evolución, yo conozco bien, porque vengo del deporte, cómo evolucionó la competición desde el principio y cómo llegó a lo que es ahora. Y en parte, lo comentaba el otro día a raíz de una exhibición que hicimos recientemente y que lo colgué en las redes, en el del Romanticismo, ¿no? Realmente lo que acaba pasando, y hago un breve resumen para que sirva como marco a lo que quiero decir y luego os dejo hablar, en digamos que ahora la esgrima es en principio es un espectáculo, ¿no? Que tiene a principios del siglo XX en el que tiradores muy diestros tiran y hay un público, es otro tiempo, hay un público que tiene un elevado nivel social y cultural que es el espectador de estas grandes esgrimistas que tiran en la época de los Greco o de Pini y en España pues o sea, de Meriñac en Francia o de Lancho, Bossini, Ciriaco González en España, ¿no? O Aparicio. Entonces, esto va a cambiar, esto cambia y el deporte pierde, o sea, el esgrima pierde esta realidad de espectáculo de esta forma para convertirse en un deporte. Se convierte en un deporte, el espectáculo ya no es ese, de hecho ya no es un espectáculo, es un deporte subvencionado. Y esto cambia lo que es, la prueba práctica va cambiando, de manera que ya ni se entiende lo que se hace y se va alejando primero de una esgrima realista, pero también de ese modo que le permitía sobrevivir, que es ese espectáculo para un determinado público que ya ha desaparecido. Ya es un deporte de competición subvencionado por el Estado. La esgrima histórica aparece como una inquietud porque este tipo de práctica no satisface no solo el romanticismo, en general el deseo de una práctica distinta, más histórica, más vinculada a las armas originales, con armas pues bueno, que tienen más que ver con la historia, ¿no? Y ahí dentro de esto caben muchísimas aproximaciones. Claro, esto va a llevar lo que ha ido llevando a lo largo de estos veintipico años que lleva la esgrima histórica desde el principio del siglo XXI, que es cuando empezó, y te das cuenta que, como vuelvo al principio, necesitas una filosofía que sea el marco dentro del que tú practicas. Eso implica que esa filosofía se transmite de manera directa. Es decir, no se puede escribir y hay que hacerlo, pero sobre todo se tiene que vivir. Es decir, se transmite de profesores a alumnos. Y entonces eso define cómo practicamos. Por eso alguien que puede tirar de forma muy brutal o no con mala intención, sino porque simplemente el contexto de la esgrima histórica sea ahora competitivo, entonces la esgrima es fea, pero ganas la medalla. Al final el objetivo ha cambiado, ¿no? Has cambiado la filosofía. Está siendo dentro de que más o menos podemos tirar, porque las armas son parecidas, unos tienen objetivos distintos a otros. Esto es inevitable. Esto pasa en todas las artes marciales en cuanto no es un deporte, porque no hay una definición de reglas y entonces cada uno lo entiende como él quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que propongo es que tengamos o sea, que eduquemos, porque esto ya no es una cuestión de reglas estrictas, es una cuestión de educación. Entonces, y esa educación se transmite mediante la práctica. Y entonces, digamos, crear ese marco de forma que tiremos como nosotros venimos haciéndolo, para no.
perder el norte, o sea, ni acabar totalmente en una acción, en un planteamiento totalmente competitivo y que aleja mucho la práctica de una esgrima pues más hermosa, más técnica, más y tampoco llevarlo al exceso de lectura del tratado. O sea, no, nunca hay un exceso de lectura, pero sí caer en la idea de que la esgrima no nace de la práctica, sino del intento intelectual de recrear lo que se hace a partir de la lectura del texto, cosa que es imposible. Siempre van a hacer la práctica es primero, ¿no? Entonces, el texto, el libro, el texto, el tratado, incluso la lectura contextual como cultura, como marco que nos va a ayudar a crear métodos prácticos modernos que tenemos que desarrollar los que lo hacemos, transmitirlos y que luego otros que lo que yo he venido haciendo estos años, vayan desarrollando los suyos propios, pero siempre dentro de esta filosofía, lo que quiere decir que el método no será igual porque cada tirador es único y desarrolla pequeñas variaciones como, no, tú has visto, como puede ser el caso de alumnos míos que son ahora profesores muy buenos, como puede ser Oscar o Kat, y que tienen sus propios métodos. O sea, no copian ni pueden copiar estrictamente lo que yo hago, sino que desarrollan a partir de su propia práctica y hacen, te lo explican la misma cosa de otra manera, pero en esencia la filosofía es la misma. Es algo complicado porque se entiende mejor cuando se hace, como casi todo, ¿no? Entonces, yo empezaría por esto, porque para mí esto es lo más importante y es un poco lo que yo quiero que te quedes tú, que tú te quedes, porque luego es lo que tú transmites allí. ¿Sabes? Al final, y en este proceso, es un proceso evolutivo constante de todos, pero sobre esta base se construye bien. O sea, se construye de forma honesta, de forma honrada, una esgrima de calidad y que puede dialogar con otros que dialogan dentro de la misma filosofía. Vale, Y esto como, para mí es muy importante, los valores y sobre lo que se basa esto, ¿no? Que al final es honestidad. bien, nosotros hemos pensado eso y con lo que nos cuenta Alberto vemos que tenemos un fenómeno nuevo llamado esgrima antigua, más o Sí, menos inicia en el siglo pasado, sí. aunque haya otros vestigios que uno podría estudiar y que uno debe abordarlo con total honestidad. Hoy es un arte que se debe cultivar y darle una justa medida entre estudio y la preponderancia de la práctica. Y tratando de contener muy bien esos elementos deportivos en su justa medida para no correr el riesgo de no hacerlo como nosotros quisiéramos hacerlo, ¿no? Con esa base artística, moral, que es importante. Pero para entender esta realidad que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Medellín, en Bogotá, con la espada en la mano, siempre nos es muy curioso pensar y queríamos preguntarle cómo fue por ejemplo, la verdadera destreza en su momento. ¿Cómo creemos que pudo verse? Bueno, eso a ver, es imposible saber cómo era en la práctica. Lo que yo siempre por eso insisto porque yo sé que las palabras y los términos son importantes porque construyen el pensamiento y lo que quieres decir, ¿no? Entonces, a menudo se confunde, yo lo he dicho en muchas conferencias, la idea de combate con esgrima. La esgrima no es el combate es matar a otro tío, es luchar. Y luchar, la esgrima no es un combate, o sea, es una simulación de un combate porque las armas no son reales. No son de esgrima. Eso cambia toda la percepción, porque en cuanto lo que usas es un simulador en un arma, pues las reacciones emocionales obviamente no son las mismas. Entonces, lo que tú haces es esgrima y trabajas en una simulación, algo que no es del todo real. Te prepara quizás para un duelo que nunca tendrás, pero no puedes ni de lejos saber lo que es eso si no lo vives. No se puede conocer lo que no se vive. Si no hemos matado a nadie, no hemos luchado un duelo, no sabemos lo que es un duelo, no sabemos lo que es un combate. Entonces lo que sabemos es lo que es esgrima, un asalto de esgrima. Entonces, ¿qué ocurre? Esto era igual antes. Ellos cuando tiraban con simuladores de armas ocurría lo mismo. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Que yo creo que te lo he comentado un poco, que nosotros hacemos una diferencia entre lo que es el asalto cuando tiramos, asumiendo que estamos ahora con lo que llevamos, que es porque es la esgrima de nuestra época, y luego
la forma antigua, que es asumir que no llevamos careta, aunque nos dejemos la careta puesta, ¿no? Entonces, no puedes dar estocadas fuertes a la cara, no puedes dar, bueno, no puedes dar estocadas a la cara, no puedes dar cortes a la cabeza, tienes que frenarlo todo. Y entonces esto cambia la práctica. De nuevo, no deja de ser una reconstrucción, o sea, una recreación que no es del todo exacta porque no tiras sin careta. Pero es que, claro, la destreza del siglo XVII era sin careta. Entonces, es muy probable que si tú le viajaras al pasado y le dijeras que, mire, maestro, que he traído una careta, para te digan que qué haces con eso, que eso es de cobardes. Claro, que se entrena sin ella. Claro, esto, nosotros, ¿cómo sería? Oye, pues peligroso porque no habría lesiones de duelo, habría lesiones de esgrima. Es decir, una estocada en la cara te saca un ojo, te rompe un diente, no te mata porque no tiene la punta viva, pero te lesiona gravemente. Claro, tienes miedo a esa lesión, obviamente. Entonces, hay un miedo que no es el miedo que genera la punta viva, es el miedo que genera un simulador de un arma, que tampoco sabemos cómo era, porque no se consideran prácticamente ninguna, muy pocas pero que obviamente es lesivo en una estocada en la cara o una cuchilla en la cabeza, es lesiva. Los detalles escritos, eh, pues que sabemos que yo lo he contado muchas veces, pues la famosa anécdota en que Pérez de Mendoza, cuando hace el examen para demostrar su capacidad como maestro del príncipe Baltasar Carlos en el siglo XVII, pues ante un tirador muy violento le rompe el simulador, rompe su espada negra en la espalda del otro. Entonces, no tenemos más detalle, pero sabemos que obviamente, o sea, intuyes que obviamente no quiso darle en la cara y entonces le golpeó en el hombro, en la espalda, y rompió la espada contra su espalda. Y dices, le dio un golpe muy fuerte, y también que la espada pues, tendría una calidad discutible, porque romper una de nuestras espadas en la espalda de alguien es muy complicado. Entonces te preguntas cómo eran esos simuladores, es que no lo sabemos. Entonces, claro, podemos especular sobre ello a partir de lo que podemos leer, pero saberlo es imposible. Nosotros podemos tirar bien ahora, podemos hacer una buena esgrima ahora. Y entonces tenemos que centrarnos, como dice Carranza, en la naturaleza. O sea, tú puedes moverte bien ahora. ¿No sería muy distinto a cómo se movía uno bien antes? No, seguramente no, porque un ser humano es un ser humano. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo se desplegaba la esgrima en la práctica en el siglo? Es imposible de saber. Todo es una especulación. Entonces, yo no veo que ese sea un elemento que tú puedas intentar hacer lo que ellos hacían como lo hacían. Tú puedes intentar hacerlo bien ahora, lo mejor que puedes, inspirándote, sacando toda la información que puedas, tanto de los tratados como incluso de la lectura contextual de obras de teatro, obras costumbristas de la época que te den información sobre cómo era la esgrima. Eso es la parte histórica que es muy hermosa y muy apetecible y que digamos que de alguna forma también nos anima, ¿no? Y embellece lo que hacemos y nos sirve para conocer, nos da cultura sobre el tema, pero lo que hacemos ahora es lo que hacemos. Podríamos hacer lo que hacemos muy bien sin haber leído nada, solo en base al arte individual que uno pueda tener. Está claro. Lo que pasa es que es más bonito, yo creo que también leer, ¿no? Y luego que para los profesores creo que es importante porque lo explicas y lo transmites a otros que quizás no tienen tanto tiempo para leer y no tienen por qué. Hay algo muy bonito y es que como pasa en todos los países, aquí en Colombia, en Medellín, en Bogotá, tenemos gente muy variada. Hay fotógrafos, hay artistas, hay historiadores, hay médicos. Me encantaría que ya teniendo esas bases de lo que fue y lo que puede ser hoy, pudiéramos ahondar un poquito en esos elementos contextuales. Porque yo quisiera que cada uno de nosotros aquí en Colombia fuera un motor de cultura a partir de la esgrima. Y si yo soy, por ejemplo, filólogo, soy artista, ¿yo cómo puedo aproximarme a esos elementos contextuales y disfrutármelo como nos lo disfrutamos personas como usted, como yo, como Hombre, Dani? el tema, o sea, es evidente que, vamos a ver, por ejemplo, un médico puede ponerse a investigar, y luego hay que acceder a la información, pero puede ponerse a investigar lo que hay un exalumno
de la escuela, que a lo mejor algunos lo recuerdan, a Manuel, no pasó de la iniciación, porque es un grandísimo cirujano, ahora se ha cambiado de trabajo, es un grandísimo cirujano, pero no es muy hábil con la espada, es muy bueno con el bisturí, ¿no? Con la espada, pero no tenía mucho tiempo. Entonces él estaba investigando, por ejemplo, las heridas que se producen, el tipo de heridas. Yo he encontrado cosas en España, nada de momento, porque tenía cosas más de tipo militar, pero que me interesan. Yo he encontrado, por ejemplo, en Francia, sí, sobre un mapa de heridas producidas durante los duelos en el siglo XVII, que van todas al pecho, por ejemplo. Entonces se publicó en un libro, lo compré, y entonces ahí viene mucho, lo publicaron unos investigadores franceses. Entonces, pero es evidente que por especializaciones no es realmente necesario, salvo que sea alguien que tenga muchísimo acceso a información y sería eso muy útil, ¿no? Que un médico se ponga a investigar eso y encuentre lo que hay, lo que ha habido en duelos en Colombia o aquí en España, ¿no? En realidad, eh, cual- la forma de conocer el contexto es leer sobre la época, porque no hay, en esto no hay como libros de contexto para conocer el estudio de la espada en la época. Muchos que he leído, los puedes descargar en internet, son novelas costumbristas del Madrid del 17 del 16. Entonces, en cuanto detecto que es una novela costumbrista, me la leo toda, aunque sea en diagonal, para ver si encuentro lo que... A veces me la leo por placer, otras me lo leo para ver si detecto elementos que a muchos aparecen, ¿no? Aparecen, pues, detalles, son detalles. Hay una, por mencionar una, hay una que, claro, en el 17 de Madrid es un lugar privilegiado, porque como tuvimos aquí a Lope, Calderón, a Góngora, al Pérez de Gavarra, Ruiz de Alarcón, Montalbán, o sea, está tan lleno de grandísimos escritores que hay muchísima obra de la época, muchísimas obras, y claro, ahí viene información. En Cervantes, en el Diablo Cojuelo de Luis Pérez de Guevara, en Rinconete y Cortadillo, en Cervantes, que son las típicas, ¿no? Pero te aparecen eh, otras que pueden no ser tan conocidas, ¿sabes? Como, yo qué sé, me parece que es la fiesta por la mañana y por la tarde, de Zabaleta, que te viene una anécdota de un combate de esgrima, ¿sabes? Entonces, de ahí, leyendo esas obras, aparte del mero hecho de leerte la obra, entiendes un poco la sociedad, pero luego cuando lees muchas, pues, y empiezas a encontrar referencias, te da una idea de cómo debía ser, no de cómo era, y también luego los propios tratados. No sé si habéis leído, la GEA publicó el Tratado de Godiño. Por ejemplo, Godiño no es muy interesante desde el punto de vista técnico, si lo es desde el punto de vista histórico, porque te encuentras la forma, digamos, que luego Pacheco llamaría vulgar, ¿no? Y Carranza y Pacheco llaman vulgar, la cima vulgar, y entonces ves que algunas cosas están bien y otras no, desde el punto de vista y que es una teoría muy poco desarrollada y que entonces, claro, tiene poco interés utilizar una teoría poco desarrollada cuando puedes utilizar una mucho más desarrollada. Y dices, ¿pero por qué? Porque ahí vuelvo a lo que yo decía, porque es una teoría. Porque de nuevo no hay que confundir teoría y práctica. Si uno coge el Tratado de Godiño y se lo lee, obviamente no va a hacer lo que hacía Godiño. Lo que va a hacer es lo que él cree. Y entonces coge las descripciones e intenta hacerlo, pero muchas de esas descripciones están bien. Entonces hay tretas que tú le dices, eso lo hago yo, es lo que hago, y dicho es lo que hay que hacer para no doblar el brazo. Pero entonces la práctica está bien. Lo que estamos hablando es de la teoría. Es que no hay una práctica vulgar, moderna. Tirar es tirar. Lo que no, ¿qué ocurre? Que hay una teoría pobre. Entonces, puedes intentar hacer eso, pero lo que estás haciendo es tu propia práctica, obviamente, inspirada en el Tratado de Godiño, que da poca información, y tienes una teoría para explicarla muy pobre. Son unos elementos muy genéricos porque lo importante es la práctica. Claro, la práctica no podemos saber cómo era, porque es la que hacían ellos. Ni siquiera conocemos el simulador. Entonces, bueno, podemos suponerla, pero no es forma eso de convertirte en un buen esgrimista. Hay que aprender a moverse bien. Entonces, pero ¿para qué sirve el Tratado de Godiño? Hombre, para tener una idea de contexto histórico, porque te cuenta cosas muy interesantes sobre las salas de armas, aunque luego desde el punto de vista práctico no sea demasiado útil.
pero yo lo he leído muchas veces por la parte histórica, ¿no? Por tener cultura, que yo creo que es un disfrute para todos, pero como digo, es muy importante, sobre todo en los que dan clase, porque luego construyen su propia realidad a través de todo eso que leen, y aunque tú lo puedas contar, que lo debes hacer cuando se trata de alumnos, cuando tú das clase debes construir tu propia tu propio palacio, ¿no? Mental, desde donde tú articulas las clases. Entonces, yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Que luego la información está disponible en todas partes, y pueden aparecer nuevos tratados, pero al final el contexto es eso. Al final hay que leer más bien las fuentes originales, que no hay un libro de contexto histórico para la esgrima, no existe. Tienes que leer de aquí y de allá. En el fondo, nos tiene que gustar leer, además de hacer esgrima. Pero creo que es una excusa muy bonita para involucrarse cada vez más y encontrarle mucho más sabor, ¿no? Esa cosa que solo se sabe cuando uno la ha probado, el Claro. saber. Eh, leía aquí un comentario que puso Mauricio, él es aquí de la sala de Bogotá, y aprovecho para decirles, si tienen alguna pregunta, porfa, interrúmpanos, que para nosotros es muy valioso saber qué están pensando. Hay gente conectada en Madrid, en Medellín, aquí en Bogotá, y es valioso. Y aprovecho lo que dice Mauricio para hacerle una pregunta un poco de esas que no tienen una respuesta definitiva a Alberto, y es, ¿cómo es ese lazo entre la esgrima española y de la América española en su momento? ¿Cómo pudo haberse vivido eso? ¿Cómo pudo haberse visto? Hombre, yo creo que es eso yo creo que el lazo entre la destreza o sea, el lazo que une España y América esgrimísticamente la destreza se produce básicamente en el siglo XVIII. O sea, muchas veces la época que tratamos, la época de Pacheco de Narváez y demás, es todavía muy temprana. Y luego, cuando se va llevando a finales del 17 y el 18, es que es cuando realmente América llega a ser más importante que la propia península, porque el tráfico económico pasa todo por México y es la ciudad más importante del imperio. Entonces, yo creo que ahí es cuando realmente hay un contacto, como prueba el hecho de, bueno, de que Loren de Rada es gobernador de Veracruz y está Santos de Paz, que o sea que hay una dialéctica, digamos, americana, ¿no? Entre una forma que en el fondo retoma, no sé si lo habéis leído, Santos de Paz es un autor, ¿no? Que plantea una forma de esgrima extremadamente simple, que es muy, muy simple. Bueno, de hecho es una locura desde el punto de vista práctico. Y Loren de Rada lo llama de todo. Lo pone verde, le dice que está loco, porque bueno, Loren de Rada es muy arrogante porque es un marqués y es un noble muy importante, es rico. Entonces, y luego también es teóricamente un gran esgrimista. Su teoría está muy desarrollada, ¿no? Y Santos de Paz lo que propone es un sistema práctico muy sencillo en el que pone la pierna izquierda adelante, la mano izquierda adelante y embebe el arma. Y entonces para con la mano izquierda y tira estocadas. Que esto, por ejemplo, se propuso también hace ya a principios del siglo XX, hubo gente haciendo esgrima histórica que proponía el mismo planteamiento, ¿no? Ir con la mano izquierda adelante vendada, apartando la espada y tirando estocadas con la derecha desde atrás, que no tiene mucho sentido esgrimísticamente, porque la esgrima, como es un arte, entonces no puedes construir una práctica desarrollada a partir de esa guardia. Es poco eficiente y no tiene mucho sentido. No solo en términos de efectividad, tampoco lo tiene en términos de construcción de un método, ¿no? No tiene. Pero bueno, claro, ¿qué ocurre? Que la gente no somos tan distintos ahora y entonces. Entonces, está claro que la relación la hubo, y de hecho América fue la única receptora de la destreza, porque la destreza también llegó a Italia, a Nápoles, a través de un tratado, y me consta que se tradujo al italiano en Roma, pero no tuvo ninguna difusión porque la escuela italiana era muy potente y no. eh, la traducción, Pacheco se tradujo, pero no llegó a tener difusión allí. Y luego en el norte de Europa el intento fue Thibaut. Pero realmente el extranjero en Europa
todos son, menos el sur de Italia, todos son enemigos de España. Entonces no van a importar el sistema español de esgrima, va a ser el italiano el que se difunda en Alemania o en Inglaterra, que lleguen maestros italianos, pero los ingleses no llevan maestros españoles. La destreza va a América, que es donde tiene su desarrollo. Uno de los temas es que de nuevo estamos con teoría y práctica, claro. La práctica, o sea, que caballeros que andaban entre los dos continentes hispanos, que, la practicaran y la llevaran, eso es indudable. El tema luego es lo que se publica. Claro, si lo que se publica en Colombia, en Bogotá, lo que se publica en México es lo que te queda. Porque claro, tú podías practicar, pero seguías el método español que te traías el Tratado de Pacheco, tú tienes la práctica, pero si no tienes publicaciones allí, yo no he investigado eso. Está claro que hay maestros de esgrima, bueno, vosotros encontrasteis, ¿no? En Bogotá, pero hay maestros de esgrima que enseñan y van a enseñar, ya en el 18 van a enseñar todos a partir de la destreza, está claro, pues no hay otro método. A partir de finales del 17, de mediados del 75, en España se impone por completo ya el sistema pachequista que va a permear toda la esgrima española para lo que queda hasta el siglo XIX. Entonces, lo que pasa es que yo creo que ahí tenéis vosotros trabajo que hacer para localizar probablemente en los archivos y tal, localizar. Nosotros, es verdad que también se puede intentar hacer aquí, Sí, pero, pero es una cosa que hay que buscarlo, hay que meterse a buscar en las bibliotecas. Yo en la Nacional, lo que cuando en su día lo que busqué no encontré nada, pero tampoco hice una búsqueda específica. Pero cuando estuve en la Nacional buscando mucho fue los años 2000 a 2005 y claro, estaba buscando todo lo que, o sea, aún estaba era otro tiempo y estaba buscando todo lo que encontraba de destreza y todo lo que encontraba de ropera, pero me daba igual los autores europeos, o sea, me da igual que fueran italianos, franceses o alemanes, lo buscaba todo para intentar aprender. Y luego no he vuelto a entrar en una búsqueda de la destreza americana. Habrá que sí. hacerlo. Justo por eso son mis preguntas, un poco para animarnos a todos nosotros aquí a volver a esos elementos contextuales. Por ejemplo, la literatura indiana de inicios del 16, del 17. Hay muchos escritos que siguen ese estilo español. Por ejemplo, hubo mucha gente que imitó aquí en Colombia, bueno, en el Nuevo Reino de Granada, a Góngora. Y volver a leerlos con esta nueva óptica puede abrirle a uno los ojos. Yo recuerdo que cuando pequeño uno de los libros típicos de colegio es El Carnero. El Carnero es un libro que se escribe durante la época virreinal aquí en nuestros territorios. Y yo no me acordaba hasta que seguí leyendo y encontré que hay dos, tres episodios de peleas y de encuentros entre personas, Eso heridas es- con montante. Entonces creo que es como ese llamado a volver a nuestra historia, que es una historia hispana, claro, leer totalmente. ese contexto, todos esos elementos contextuales y de eso saltar a los archivos y encontrar algunas cosas. Si todos aquí en Colombia, desde nuestro expertise lo hacemos, creo que eso genera una masa crítica que va a ir evolucionando. Claro, No sé si alguien más tenga preguntas, ya habiendo conectado España con el nuevo reino de Granada. no, pero a mí me gustaría Adelante. que que algunos de nuestros compañeros americanos nos contaran un poco su experiencia y su aproximación, porque a mí me interesa saber, porque no tengo problema, es lo Genial. que hago, pero que ellos un poco pues, nos dijerais qué os ha hecho aproximaros a esto y cómo lo sentís. O sea, para nosotros también saber, ¿sabes? Y conocernos. A Andrés ya le sé porque le he visto hace un rato, entonces ya sé lo que además le veo con regularidad, pero a los colombianos que estáis en Colombia, ¿cómo veis esto? Vamos, sobre todo tus alumnos, y cómo os habéis aproximado a esto, cómo lo sentís, qué os interesa.